Antes de comenzar este video, quiero enviarle un saludo a estos dos amigos que me siguen en Instagram y Twitter. Hoy vamos a repasar los escándalos más explosivos que han sacudido a Perú en los últimos años. Desde sobornos presidenciales hasta redes de tráfico de influencias, estos eventos han dejado una huella imborrable en la historia del país. Cada uno de estos no solo destapa la profundidad de la corrupción, sino que también muestra cómo ha infectado todos los niveles de la sociedad peruana. Vamos a ver cómo estos escándalos desataron verdaderas tormentas políticas, generaron una indignación pública a gran escala y provocaron gritos desesperados por reformas y transparencia que no siempre llegaron. Prepárense para un recorrido por los escándalos que sacudieron al Perú. Entra intro. En 2021, Perú pasó por un escándalo de vacunación clandestina que dejó a todos boquiabiertos. Resulta que varias figuras políticas y sus familias, entre otros VIP, recibieron vacunas contra el virus de la pandemia. Todo esto en secreto y mucho antes de que estuvieran disponibles para el público en general. El fiasco comenzó cuando el expresidente Martín Vizcarra soltó la bomba de que había sido vacunado en octubre del 2020, esto por medio de documentación que lo probaba. Resulta que el laboratorio de Sinopharm, con una complicidad de algunos funcionarios del Ministerio de Salud, había repartido 3.200 dosis extra a este grupo selecto, fuera del ensayo clínico oficial, esto a las figuras de esta lista y sus familiares. Algo curioso es de que quizás Vizcarra pudo haber maquillado el asunto, ser el primer vacunado del Perú y aún así salir ganando. Solo debía alegar que lo haría por el Perú y que haciendo esto probaba que confiaba su vida a la vacuna y que siempre se sacrificaría por el Perú poniéndose por delante, incluso poniendo por delante a su familia o algo así. Y si crees que nadie se hubiera tragado ese cuento, te falta estudiar un poco más de historia de este país. Con un poco de narrativa la gente se cree lo que sea. Esta revelación destapó un escándalo de proporciones gigantescas, con una lista de beneficiarios que incluía desde altos funcionarios y empresarios hasta académicos. La noticia, en un momento tan delicado del tiempo de la pandemia, causó una gran indignación y desconfianza hacia el gobierno. Una mucho mayor, demostrando no solo el abuso de poder y la falta de ética, sino también la brutal desigualdad en el acceso a la salud. El Vacunagate subrayó la urgente necesidad de transparencia y equidad en la distribución de recursos críticos y que parece ser que tenemos que verificar a nuestros servidores públicos a la hora de repartirlos, ya que parece que hoy en día es ingenuo pensar que el gobierno te va a pasar el plato sin servirse antes. Para 2022, Castillo, que ya había llegado al poder con muchas promesas, tuvo que enfrentarse a 3 intentos de vacancia. Perú se vio envuelto en una de sus crisis políticas más extrañas en años, luego de la tercera y última, en la cual Castillo fue destituido por el Congreso con acusaciones de corrupción, mala gestión, sus acusaciones de tráfico de influencias y, por supuesto, su mayor logro: el autogolpe de Estado más ridículo perpetrado jamás. Intentó disolver el Congreso en un mensaje a la nación leído, llamó a que la población deje sus armas y que se vendría una nueva constitución. Hasta aquí parece seria la cosa, pero no tenía apoyo militar alguno, así que no tenía armas. El partido ni siquiera sabía que estaba haciendo esto o no lo apoyaban, así que estaba incomunicado. Sus ministros comenzaron a renunciar para no ser asociados al golpe, así que tampoco tenía apoyo. Lo destituyeron rápidamente por incapacidad moral, lo que le quitaba inmunidad y demás protecciones, y su timing fue pésimo, así que ahora tendría que huir de palacio por su cuenta. Salió subiendo maletas al auto y comenzó su huida a la embajada mexicana, pero lo hizo por una vía transitada y fue atrapado rápidamente. Buen intento, Pedro. Tu gran autogolpe de estado duró la locura de 2 horas y 1 minuto. Aproximadamente. Tremendo speedrun. La crisis se intensificó bastante con las peleas en Congreso, las manifestaciones en las calles y una creciente sensación de caos e incertidumbre. Pero bueno, ya estábamos acostumbrados para esas alturas. La comunidad internacional no tardó en condenar las acciones de Castillo, mientras que Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de este país dividido. Por ahora hemos pasado del golpista que no duró nada a la presidenta que flamea como si fuera dotera. Le dijo tu mamá, se pasó. Podríamos decir un peor es nada, pero la verdad no. La verdad que no.
Vladimiro es el sujeto más listo que tuvo el Perú por buen tiempo. Curiosamente, las dos personas que más lograron dañar este país fueron gente preparada e inteligente que fueron encaminados a un lado muy oscuro. Y para aún más Inri, ambos eran arequipeños. Uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del Perú fueron los Vladivideos. En el año 2000 aparecieron una serie de videos y cintas que mostraban a Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia del presidente Alberto Fujimori, sobornando a políticos, empresarios y directores de medios de comunicación. Montesinos era el cerebro detrás del control de la política peruana. Aparecía entregando grandes sumas de dinero para asegurar el apoyo legislativo y manipular la opinión pública a favor del régimen de Fuji. La idea en un inicio era utilizar los videos para chantajear a los que salían recibiendo la coima, pero al final los usaron para desvelar la cara más corrupta de este país. Los Vladivideos destaparon la podredumbre del gobierno de Fujimori, revelando cómo se compraban favores políticos, se manipulaba medios para mantener una imagen positiva del régimen y el clásico, comprar justicia. Este escándalo no solo provocó la caída de Fuji, sino que también impulsó reformas políticas importantes en el Perú, sobre todo a nivel de transparencia y lucha contra la corrupción, algo que 24 años después tiene los mismos resultados. Si alguien no sopla o alguien no grabó, lo más probable es de que quede impune. Los Vladivideos se convirtieron en este símbolo del abuso de poder y corrupción desbordada, mostrando la urgente necesidad de reformas para fortalecer el sistema político y por lo menos mejorar el sistema de rendición de cuentas de gobierno, pero sobre todo es un símbolo de esa cara oculta de nuestro mundo que parece que tenemos que ver para saber que es real. Vladimiro ya había envenenado al país entero con los medios de entretenimiento. Los Vladivideos solo fueron una luz que hizo ver que la televisión no era la única que tenía hilos moviéndola. El fútbol, aunque no siempre considerado relevante para todos como un entretenimiento, tiene un impacto innegable. Las entradas, el merchandising, los comerciales, el mundo de las apuestas generan enormes cantidades de dinero y esto no es un secreto. Es algo que muchos ignoramos por quedarnos con el entretenimiento del deporte, pero que está ahí. En 2023, el fútbol peruano atravesó una profunda crisis que se convirtió en un auténtico caos. La disputa sobre los derechos de televisión entre la Federación Peruana de Fútbol y la empresa 1190 Sports, lo cual desencadenó una serie de problemas que sacudieron los cimientos de la Liga 1 y otros eventos. Todo este suceso causó huelgas, walkovers y evidenció la falta de acuerdo y comunicación entre las partes y a la larga causó investigaciones. Y precisamente aquí es donde se llegó a encontrar muchos casos de corrupción dentro de nuestro mundo del deporte. Este puesto es bastante merecido si consideramos que el fútbol es el deporte más popular de este país. Es incluso una de nuestras cortinas de humo más famosas de todas. Si hay un partido importante de la selección peruana, o por lo menos algo que le interese mucho al Perú a nivel futbolístico, lo más probable es de que el sector político se vaya a aprovechar de esa distracción para hacer de las suyas. El arreglo de apuestas es un tema que lo agrava incluso más. Es una discusión de cada partido. Los árbitros comprados, los arreglos en mesa y los hechos plantean escándalos que solo dejan ver lo fracturado que es el sistema en general. Las acusaciones de prácticas corruptas y manejos oscuros en la administración de la federación y otras ligas del deporte sumaron a un nuevo nivel el escándalo y desconfianza que se tiene en los administrativos. Tendría que darse una limpieza profunda en la estructura del fútbol peruano, pero ya no como un deporte, sino como una industria de cientos de miles de dólares. Si crees que el fútbol es irrelevante para este top, es que no piensas en cuánto dinero mueve un solo gol anulado o fabricar un penal injustificado. Lastimosamente, nuestro bajo rendimiento en los deportes a nivel internacional o nuestra nula presencia en algunos de sus eventos ocurren en situaciones como estas. En ese sentido, nuestro ámbito deportivo se parece bastante al ámbito político. Pareciera que estamos luchando contra una hidra de corrupción. Cortas una cabeza y salen dos. Alan es el villano perfecto. Lo dije y lo diré siempre, y este caso es uno de los más interesantes porque básicamente desató aún más mal en este país. El escándalo de los narcoindultos es un festín de corrupción que refleja el deplorable estado del sistema judicial peruano. En esencia, se centra en la liberación de narcotraficantes mediante indultos otorgados de manera irregular durante la administración de García entre el 2007 y 2008. Durante este periodo se descubrió que habían acontecido indultos a varios de ellos por delitos bastante graves relacionados precisamente a esta actividad ilícita. El centro del problema queda claro,
Se vendió la justicia como si fuera un producto en oferta, facilitando a estos criminales que pudieran salir de prisión a cambio de favores y dinero. Las revelaciones incluían que muchos de estos criminales, que deberían haber permanecido tras las rejas, recibieron una salida anticipada que claramente les favoreció a quienes sabían cómo jugar sus cartas sucias. Se descubrió que detrás de la firma de los indultos se encontraban acuerdos oscuros entre el poder político y el crimen organizado. Y esto no solo expuso una red de corrupción, sino que también mostró cómo el sistema judicial se convirtió en una herramienta manejada por aquellos con el dinero y los contactos necesarios para obtener lo que quieran. En lugar de mantener la ley y el orden, el sistema judicial se transformó en un escenario de negociaciones turbias, donde la justicia se da al mejor postor. El indulto, tratándose de un acto de clemencia, terminó convirtiéndose en una herramienta para el lavado de favores y protección de los intereses más sucios. Mientras el país se tambaleaba ante la magnitud del escándalo, la sociedad quedó con una amarga sensación de traición. El sistema judicial, en lugar de defender la ley, se convirtió en cómplice de aquellos quienes operan fuera de ella, mostrando de manera brutal que en Perú la justicia no solo se vende, sino que también se compra con una facilidad alarmante. Como sabemos, Alan huyó de la justicia, sea denegándose o escapando del país. Este caso, al igual que muchos otros, se esfumarán en el aire sin ser nunca castigados. El escándalo de los cuellos blancos estalló en 2018 y desató una bomba en el sistema judicial peruano. Este escándalo destapó una red de corrupción que involucraba a jueces, fiscales, políticos y demás en una trama de sobornos y manipulación de sentencias. Las investigaciones, apoyadas por grabaciones telefónicas y demás documentos filtrados, demostraron que estos funcionarios vendían su influencia para alterar decisiones judiciales y procesos legales. Estos diálogos revelados mostraban un impresionante tráfico de influencias que operaba en las sombras, permitiendo que intereses particulares prevalecieran por encima de la justicia. Algunos de los nombres implicados son, por ejemplo, Walter Ríos Montalvo, el cual era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. También el magistrado supremo de la Corte Suprema, César Inostroza Pariachi. Se encontraban también integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, el empresario Edwin Camayo Valverde, que era básicamente integrante de esta asociación, y una de las más curiosas y que tiene que ver con un tema ya tratado en este top, un expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Este caso demostró que la corrupción en la justicia no solo le resta credibilidad al sistema en sí, sino que también exige un esfuerzo continuo para construir un sistema judicial más sólido y transparente, con personas con verdaderos valores. El caso Lava Jato no es solo el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del Perú. Es una auténtica trama de corrupción que involucra a algunos de los personajes más poderosos y siniestros de todo este país. Durante más de una década, la constructora brasileña Odebrecht llenó los bolsillos con una legión de funcionarios y políticos peruanos con tal de asegurarse contratos de obras públicas. Este entramado corrupto alcanzó los niveles más altos del gobierno, salpicando a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Toledo ya fue extraditado al país desde Estados Unidos. Humala y su esposa Nadine pasaron varios meses tras las rejas antes de ser liberados bajo condiciones. Kuczynski renunció en 2018 y ahora enfrenta procesos judiciales. Por parte de García está la duda si en realidad sí se denegó o si huyó del país. Pero la cuestión es que la justicia no logró alcanzarlo. El impacto de este caso fue un terremoto que desató una crisis política nunca antes vista en el país y erosionó profundamente la confianza en las instituciones públicas peruanas. Piénsenlo por un momento. Hace años que no tenemos un presidente que no termine en la cárcel o con un proceso judicial en investigación. La corrupción no solo sigue siendo un problema grave, sino que amenaza con corroer los cimientos mismos de nuestra democracia, y Lava Jato demostró que la corrupción no es solo un problema del sistema, es una amenaza que exige la vigilancia constante y reformas profundas para evitar que el país vuelva a caer en el mismo desastre 1, 2, 3, otra y otra y otra y otra vez. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin. Revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal y únete como miembro VHS. También puedes apoyar al canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!